Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a hacer este proyecto en secuencia o continuación del estudio anterior que hice sobre algunos católicos que le llaman a su maestro sacerdote Pedro Núñez y le preguntan porque tienen ciertas reservas de por qué lo que ellos han impuesto como fe y ellos creen. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo estableció que comiéramos su sangre y comiéramos su carne para poder tener vida? Como ahí les han enseñado que en la hostia está la carne y la sangre de Jesucristo ahí, que la hostia cambia de sustancia, que deja de ser trigo para convertirse en carne y convertirse en sangre, entonces ellos dicen que eso es canibalismo y que incluso es algo de vampiros, tomar sangre, que no pareciera que fuera de Dios. Entonces todo el video lo puse yo en ese estudio, la respuesta que da el sacerdote. Yo ahorita voy a incluir nada más 3 minutos porque el video dura como 7. 3 minutos que hice una edición para sacar lo importante que quiero sobresaltar en esta continuación. La importancia y la idea y el objetivo de esta continuación es que quiero hablar un poquito más para todavía afirmar más la doctrina sana de la Cena del Señor. Para que veamos que las palabras que Cristo nos está hablando, como nos habla en toda la Biblia, son espirituales. ¿Qué quiere decir? Que no nada más es letra, o no nada más es una historia, sino que es una palabra viva, o sea, tiene un significado de vida, porque es espíritu, que entra en nuestro espíritu y nos da entendimiento gracias al Espíritu Santo. Y nos da también, obviamente, también la dirección para poner por obra la voluntad de Dios en nuestras vidas y para entender los caminos de justicia de Dios que Él estableció para la humanidad, para no estar cayendo en pecados o en cuestiones que nos lastiman, y vivir en el gozo de Dios, en la libertad de su justicia. Para eso es el conocimiento de su palabra, pero su palabra es espiritual. Entonces por eso Él mismo dice que hablaba en parábolas para que no entendieran, pero que a sus hijos sí se les es dado el entender porque es con el Espíritu Santo que se puede entender la Biblia. Pero en el catolicismo, como se desviaron de la fe, como pusieron sus propios dogmas y sus propias enseñanzas, como se apoyaron en un hombre, en un imperio, Constantino, para establecer el papado en el siglo III, se desviaron de la verdad desde ese siglo y empezaron a caer en uno y otro error doctrinal, alejándose cada vez más de Dios, oscureciendo cada vez más la revelación bíblica en ellos, estableciendo sus propios dogmas, sus propias enseñanzas, sus propias interpretaciones. Y como es el grupo más grande que quedó en las separaciones, o sea, el grupo más grande que quedó desde el origen de la iglesia en Cristo, es el que creen que es la única iglesia verdadera. La iglesia verdadera es al que Dios convierte en espíritu y en verdad, no al quien pasa por un proceso en un lugar religioso. En otras palabras, Dios convierte en espíritu y en verdad en el que se acerca a Él y acepta a Cristo como su Salvador. O sea, Dios lo acepta y lo recibe en su familia. Entonces, Dios no tiene que pasarlos por medio de una iglesia, por medio de sacramentos, para que entren a su familia. Claro que ya estando en Él, entonces empezamos a participar en algunos sacramentos donde Él nos da el conocimiento para qué son y por qué son. El bautismo, el matrimonio, pero esos sacramentos no son obviamente los mismos que establecieron en la Iglesia Católica, que ahí son 7, que ellos inventaron, o sea, la mayoría de ellos. Entonces, aquí la cuestión es que yo quiero resaltar más la doctrina de la Santa Cena del Señor, pero como siempre lo hago, quiero que iniciemos con este video, para aquellos que no vieron el estudio anterior vean lo que el sacerdote católico que enseña a todo el mundo católico latino y en Estados Unidos, dice que la sangre de Jesucristo circula en el sistema circulatorio de todos los católicos. Vean esto. Esta pregunta me parece muy interesante, la recibimos hace poco y dice así: Padre, un cordial saludo. Yo creo en Jesucristo y todas sus enseñanzas, pero al llegar al tema de la Eucaristía, y precisamente ese es el tema de hoy, me resulta chocante, pues eso de comer carne humana es de caníbales. Y lo de la sangre, pues es de vampiros. ¿Por qué Jesús escogió esta forma de alimento para nosotros? Eso de comer y beber sangre humana me parece demoníaco, y firma Patricia. Patricia, primero que todo, tú no eres la única que piensa así. Dice Jesús,
Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús, Dios, les está diciendo a los que los escuchan, que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Si no, no tenemos vida de verdad. Es decir, que Jesús nos está diciendo que si no comemos su carne y no bebemos su sangre, no tenemos vida. Pero si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, entonces vamos a vivir de vida eterna. Esto parecía demasiado confuso para las personas que lo estaban escuchando, y muchos de ellos, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, dice así: a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchos de los discípulos de Jesús se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba diciendo era demasiado difícil de entender, como para ti es difícil entender, Patricia, y para mí también. Pedro tampoco entendía lo que Jesús le estaba diciendo, como hay muchos hoy día que no creen que Jesús realmente está presente en ese pedazo de pan consagrado, en ese vino consagrado, y por lo tanto lo toman como si fuera un símbolo. En la misma forma en que yo como un pedazo de pan, y el pan en alguna forma, o parte del pan, se hace parte de mi cuerpo, cuando yo como a Jesús en la Santa Eucaristía, yo me hago uno con Jesús. Y no parte, sino que completamente Jesús comienza a tomar control de mi vida. Yo comienzo a disminuir y Jesús comienza a aumentar en mí. Entonces, qué hermoso, mi cuerpo y el cuerpo de Dios se unen. Y no solamente mi cuerpo y el cuerpo de Dios se unen, pero más aún también por mi sistema circulatorio circula, hermano, la sangre de Dios. Hermana, hermano, circula la sangre de Dios por mi cuerpo. Como apreciamos en este video editado del sacerdote Núñez, nos damos cuenta que él sigue justificando y sigue aseverando y afirmando que todo el capítulo 6 de Juan, sobre todo desde el versículo 25 hasta el 71, él nos menciona algunos versos donde ratifica al Señor Jesucristo que el que no come su carne y no come su sangre no tiene parte con él, ni tiene vida eterna, que hay que comer la carne y hay que comer la sangre del Señor Jesucristo. Lo dice él mismo con sus propias palabras, y de aquí la Iglesia Católica fundamenta y afirma, y él establece que es por eso que la hostia tiene que convertirse en la sangre y la carne de Jesucristo. Ahora bien, aquí lo que hay que entender es que esto nos revela aún más, y es más claro, que si una doctrina, todo un magisterio de papas, cardenales, obispos, a través, desde el siglo III hasta este siglo, estamos hablando de 17 siglos y fracción, no han podido ver qué es lo que el Señor, no han podido entender qué es lo que el Señor dejó de herencia en estas palabras, qué es lo que Él nos estaba diciendo en estas palabras, es porque ratifica lo que toda la Biblia dice y lo que nos dice la Biblia, que las palabras son espíritu, que las palabras de Dios son vida y que las palabras de Dios solo el Espíritu Santo las puede colocar en un corazón humano. Ningún ser humano va a poder ver el significado espiritual de la Biblia si no está en Jesucristo. Por eso toda la humanidad lee la Biblia en alguna ocasión y no la entienden, o cada quien la entiende a su manera, o cada quien hace de ella la doctrina que quiere. Inclusive hay infinidad de doctrinas cristianas falsas por esto, y lo sabemos. Eso es una realidad, y de eso nos advirtió Cristo. La cuestión aquí es que entendamos que Dios está revelando que su palabra es para los que le aman, es para los que están en Jesucristo, es para los que van a poder entenderla por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, y que entonces desde el más pequeño hasta el más grande debemos de entenderla, que debemos de saber que es de Él. No va a haber ninguna duda, cero duda, si Génesis hasta Apocalipsis proviene de Él o no, ya no. Antes de conocer a Cristo, cuando nada más teníamos sacramentos y religión, yo también dudaba de muchas cosas que se hablaba de Dios, cómo mató a niños, cómo mató a mujeres, por qué destruyó pueblos completos, es más, por qué mandó el diluvio, por qué tan drástico su castigo, porque no entendía yo
porque mi pecado que moraba en mí, porque no había sido redimido, ni el Espíritu Santo moraba en mí, nada más moraban los sacramentos católicos en mí, no tenía la vida de Dios ni el entendimiento espiritual. Es por eso que no comprendía desde Génesis a Apocalipsis todo el trasfondo espiritual y todo el poder de Dios que ahí está manifiesto para que hacer que un ser humano entienda, crezca en esa verdad y viva conforme a esa verdad, con la gracia de Cristo, unidos a Cristo. Solamente es posible. Entonces, por eso entendemos que ellos en 17 siglos no han entendido a qué se refiere Juan capítulo 6. Ahorita lo voy a desglosar paso a paso todo el capítulo, pero antes quiero que entremos al principio bíblico. ¿Por qué Dios prohíbe que un ser humano tome sangre? Por eso mismo no podemos dar crédito, ni pueden ellos estar diciendo esta herejía, que Cristo quería que tomáramos literalmente sus glóbulos rojos, como dice el sacerdote, que la sangre de él y de los católicos que toman este vino consagrado, que ya está corriendo la sangre de Jesucristo en las arterias de ellos, en las venas de ellos, en el sistema circulatorio de ellos, está circulando la sangre de Jesucristo. Eso lo acaba de decir y lo cree el Papa y lo creen los obispos durante los 18 siglos, para que vean desde cuándo viene la oscuridad en la religión, el engaño y por qué tantas apariciones de santos y de vírgenes han metido nuevos dogmas y nuevas creencias, apartándoles de la verdad. Por eso sufren mucho, y aunque tienen fe y hacen peregrinaciones y millones se juntan a festejar, en sus casas se siguen muriendo por el pecado, de infinidad de maneras. Pero ellos piensan que es normal porque todo el mundo peca. Y sí, todo el mundo pecamos, pero cuando estamos en Jesucristo, pecamos menos y menos y menos, hasta que somos más parecidos y más parecidos a Él. Eso lo dice la Biblia. Proverbios 4:8, que la vida del justo es como la aurora, que empieza así como clarito hasta que el día es perfecto, como mediodía. Es un proceso de crecimiento. Y lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6 el apóstol Pablo, que él sabe que el que empezó en nosotros cuando nos convertimos a Cristo la obra, la prosperará hasta para que nos vayamos con Cristo y no nos quedemos en la gran tribulación y nos tengamos que ir al infierno pensando que la religión nos va a salvar, que los sacramentos nos van a salvar. Porque el que está en Cristo sabe que tiene una lucha diaria contra el pecado y sabe que solo bien firme en él puede vencer. Y cuando vence le da gloria a Dios porque ve el poder de Dios en esa persona. Y sabe que Dios es un Dios vivo y vive una relación de amor profunda e íntima. Muy bien, vamos a empezar con el primer verso en el libro de Génesis, ¿por qué Dios prohíbe la sangre para todos nosotros? En el libro de Génesis, en el capítulo 9, el versículo 13 al 5 nos dice la palabra: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Dios les estaba dando la palabra para que ellos pudieran alimentarse. ¿De qué podían alimentarse? Se la está dando la palabra a Adán y Eva. Y les dice, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces les estaba dando obviamente animales. Muy bien. Y lo dice en el verso 4. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Obviamente, cualquier carne cruda donde se ve la sangre, la estaba prohibiendo Dios. O comer la sangre directamente, o mezclarla en cualquier tipo de guiso, lo prohibía Dios. Entonces, ¿por qué Dios prohibía esto? En el 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Fíjense, es por causa de la vida en el ser humano que Dios dice que la vida de la carne proviene de la sangre. O sea, todos sabemos bien que cuando se contamina la sangre con azúcar o con tóxicos, con drogas, con lo que sea, se contamina todo el sistema general de nuestro cuerpo humano, tenemos problemas de salud. Por eso cuando hay leucemias y problemas en la sangre de cáncer, son fatales esas enfermedades, son fulminantes, muy difíciles. Y por eso en la médula ósea de los huesos es donde se forma la sangre. Los glóbulos rojos se forman en la médula de los huesos. Porque también en la Biblia Dios nos ha hablado que cuando estamos en pecado hay muchos problemas en nuestros huesos, de problemas de salud en nuestros huesos,
Incluso el salmista David había cómo le dolían sus huesos, porque Dios manifiesta que hasta la raíz de los tuétanos y en los huesos está ahí sellado el pecado de toda la humanidad hasta que no nos convertimos a Cristo. Entonces tenemos también muchos problemas de salud por causa del pecado, porque empiezan desde nuestro espíritu y se manifiestan en nuestra carne. Ahora no estoy diciendo con esto que todas las enfermedades provienen del pecado, pero sí estoy diciendo que muchas provienen de nuestra entidad espiritual por el pecado. Ahora bien, aquí el principio de Dios es, vas a respetar la sangre del animal y respetar la sangre porque es la vida, es la vida. Entonces yo te estoy otorgando el derecho que te alimentes de ellos, pero no de la vida que yo les di a ellos, que es su sangre. Entonces vas a desechar. Por eso el Levítico pide que cuando cazaran ave o cazaran animal, derramaran la sangre a tierra, pero no se la comieran. Ahorita veremos algo de eso. Pero aquí demanda, ¿cuál es el sentido de prohibir la sangre? Lo dice en el 5. Porque demandaré la sangre de vuestras vidas. Porque los homicidas se van a ir al infierno, porque los que matan a otro ser humano y le quitan la privación de la vida, que solamente Dios tiene el derecho de dar y de quitar vida, porque Él es el creador, Él es el único. Ningún ser humano tiene derecho ni de quitarse su propia vida. Aun y que esté sufriendo, Él no tiene el derecho. Mas el hecho de que Él lo tome en su libertad y su libre albedrío, dice la Biblia en Corintios, que todo es lícito, pero no todo conviene. O sea, nos es permitido hacer lo que hagamos, pero Dios nos va a llamar a cuentas en el juicio. Entonces, los que hagamos en contra de la voluntad de Dios las cosas, no tenemos herencia con Él aquel día. Entonces, los que se adelantan pidiendo eutanasia y que mueran a sí mismos, como los cómplices de ellos, algunos médicos, están en condenación eterna si no se arrepienten antes de morir. Los que se mueren, pues en esas circunstancias se van en condenación, y los que se mueren sin haberse arrepentido como médicos, enfermeras y ayudantes para estas acciones, también tienen parte de ese pecado, culpa, por ser partícipes de una regla moral poderosa que Dios dejó en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, es el decreto de Dios para la humanidad, es con lo que nos va a legislar aquel día en el juicio sobre estas palabras. Entonces no depende de lo que yo crea, quiera, sienta o me diga mi religión. Es de lo que dice la Biblia. Ahora, el que lo crea o no, aquel día se va a encontrar con esta verdad. Le guste o no, allá va a tener que enfrentarse a esto. Muy bien, el principio es, por la muerte, los homicidios, Dios prohibía que respetaran mucho la sangre. De ahí nace el principio, el que valoráramos la vida humana. Ahora vayamos al libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo 17, del verso 10 al 16, ahí viene muy claro, ya la ley de Moisés establecido a lujo de detalle por Dios, la prohibición de comer la sangre. Claro que en ese tiempo era Israel, pero este es un principio desde Génesis, o se lo prohibió a Adán y a Eva. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto no es de la ley mosaica ceremonial, esto es de la ley espiritual de Dios. ¿Qué quiere decir? Que está vigente desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta por la eternidad. No podemos nosotros comer sangre, y se acabó. Ahora dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está, en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda la carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Muy bien. Entonces nos es claro que tenían que derramar la sangre de cualquier animal que iban a comer que habían cazado, y que Dios estaba demandando la sangre para los sacrificios de expiación del pecado y de la santificación también y de la pureza de todas las cosas en el altar. También se hacía con la expiación con sangre, porque era la figura de lo que Cristo haría en la humanidad al derramar su sangre en aquella cruz. Esa sangre de Él
venía a purificar todas las cosas que ya estaban bajo maldición en la tierra, y venía a santificar y purificar y perdonar a la humanidad que se arrepintiera ante Dios, aceptando el sacrificio de Cristo como su pago de su maldad. O sea, el pago mío de mi maldad, si yo acepto que Cristo se puso en mi lugar, entonces yo le pido al Padre de Jesucristo, al Dios Padre, que me perdone, y que yo acepto a mi Señor Jesucristo como quien pagó mi deuda, y que desde ese momento me someto a Él y a lo que Él me diga en su palabra para vivir conforme a ella, lleno del Espíritu Santo y lleno de la gracia por la comunión íntima con Él, para poder vivir, porque la vida espiritual cuesta, porque también somos carne. Entonces tenemos mucha tendencia al pecado que mora en la carne. Necesitamos avivarnos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios y conocer la voluntad de Dios en la Biblia, entender los caminos espirituales de la Biblia para los humanos, como este de no comer sangre, para vivir conforme a esas reglas, para vivir en bendición, y no como se nos antoje o como nos diga una religión. Ese es el principio de que la sangre, como que el respetáramos la vida que Dios nos otorgó en la carne, porque la vida de la carne es la sangre, entonces no íbamos a ingerir sangre, se iba a usar como figura de que Cristo la derramaría por nosotros. Ok, entonces continuemos. Ahora vamos a entrar en algo bien importante para que pongamos atención. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos explica muy claramente la doctrina de la Cena del Señor, los abusos que se hacen en la Cena del Señor y cómo se toma indignamente esta Cena del Señor. Vamos a ver estas tres. Antes de entrar a Juan 6 y explicar todo el capítulo de Juan 6, veamos primero la doctrina de la Cena del Señor en estas tres áreas, porque aquí viene revelado claramente que no se refiere a que estén tomando sangre, porque si Mateo, Marcos y Lucas mencionan Cristo cuando está haciendo esta declaración en la última cena donde están tomando la Pascua y esa noche que va a ser entregado, y él dice que deseaba esa Pascua ya celebrarla con sus discípulos, y cuando él dice que cuando hagan eso lo hagan en memoria de él, de su sacrificio, pero cuando él dice esta es mi sangre que por vosotros es derramada, nos quedó muy claro que cuando la toman la copa, dice después de que se quitan la copa de la boca todos, dice, ahorita les digo, de cierto les digo, que este fruto de la vid ya no lo voy a volver a tomar hasta que venga de nuevo con el reino de mi Dios, hasta que venga de nuevo con el reino de mi Padre, dice. Entonces, hasta que de nuevo estemos en el reino de mi Padre, dice. O sea, pero lo aclara ahí Lucas que es en su venida de nuevo cuando lo va a volver a probar, a tomar. Dejándonos en claro que lo que acababan de tomar, a pesar que él dijo, esta es mi sangre, seguía siendo uva antes, durante y después de haberlo tomado. Entonces, con la declaración que él hace, que ya no voy a tomar de este jugo de uva hasta que vuelva a venir, ese producto de la vid, hasta que vuelva a venir, nos dije, no tomó glóbulos rojos de él, o sea, no hizo un milagro ahí. Pero para que no digan en la religión católica que eso fue porque eso sí era figura, porque todavía no moría en la cruz, veamos ahora cómo instituye la cena el apóstol Pablo, que entonces ya se estaba haciendo la práctica de la Santa Cena del Señor en la iglesia de Jesucristo, ya se estaba haciendo obviamente este requisito que Dios puso que lo hiciéramos en memoria de Él, que eventualmente celebráramos cuando el Espíritu Santo nos lo marcara para hacer esta celebración. Y entonces aquí en este capítulo 11 de Primera de Corintios nos va a explicar claramente el apóstol Pablo, y aquí Dios nos va a revelar cómo no es glóbulos rojos de Jesucristo. Empecemos en el orden secuencial de textos, o sea, desde el abuso de la Cena del Señor, que es el verso 17. Entonces estamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. Y el título de este pasaje, del 17 al 22, dice la Biblia, abusos en la Cena del Señor. Dice el 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El apóstol Pablo estaba bien molesto,
por cómo estaban manejando la cena del Señor algunos de los creyentes en la iglesia, y empieza a regañándolos con el 17. Y el 18 dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y sí lo creo, o en parte lo creo. 19, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que ya son aprobados. O sea, quienes ya han madurado en Cristo y quienes siguen sin leer la Biblia y sin orar y siguen siendo mundanos, es lo que les está diciendo en otras palabras. ¿Quiénes son los que están descuidando la salvación y que no se van a ir con Dios por andar de mundanitos todavía? Lo dice el verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, acordemos que el título y todo este capítulo, y desde aquí está hablando este capítulo de la cena del Señor. Ese es el tema central de toda esta situación que Pablo les está hablando, aunque les está dando doctrina de sus comportamientos, pero es sobre la cena del Señor. Dice el 20, cuando pues os reunís ustedes, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué les está diciendo aquí? Cuando ustedes están celebrando la cena del Señor, por como me he enterado que la están haciendo, y por eso dice al principio, no los alabo, ¿verdad? Eso no es, o sea, no lo están haciendo correctamente. ¿Y por qué no lo están haciendo? Apóstol Pablo nos dice en el 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Este texto es revelador para ti, porque es algo que no menciona la Iglesia Católica, pero aquí te lo voy a mencionar yo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Nos está diciendo el apóstol Pablo que todavía en ese primer siglo, 20 años después de que Jesucristo ya se había ido al cielo, la primera iglesia seguía celebrando la Santa Cena como ellos la celebraron, haciendo una cena. En otras palabras, no solo era pan y era vino, también hacían cena, propiamente cena. Tanto es así que comían, no nada más pan. Repito, estaban haciendo lo mismo que hizo Jesucristo y sus discípulos. Porque aquí dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cuando dice su propia cena, no está hablando de un pedazo de pan, nada más una galletita, una hostia, está hablando de una cena completa. Por eso la celebración de la cena no es todos los días que nos reunimos, es cuando Dios dice, y a veces pueden pasar 2 meses, 3, 4, según lo que Dios marque, Él es el que establece qué hacemos o qué no hacemos en el servicio que nos reunimos para alabar a Dios, para bendecir a Dios y para ser edificados y bendecidos por Él. No es lo que el hombre quiere, es lo que Dios establece y cómo lo establece. Su Espíritu Santo es la cabeza, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él sigue diciendo qué se haga y qué no en cada servicio. Claro, los que le conocen en espíritu y en verdad. Entonces dice aquí el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Estaba enojado Pablo porque iban a comer ahí. Se ponían en ayuno todo el día en su casa, pues a lo mejor nomás tenían poquita harina, algo no tenían suficiente comida en casa y esperaban la cena en la iglesia, pues para cenar con ganas. Dice, y uno tiene hambre, o sea, iban a comer por hambre, no iban a discernir el cuerpo de Cristo, o sea, no iban a tomarlo como el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue destruido su cuerpo por ellos, sino estaban pensando en llenar la panza con esa cena rica. No estaban pensando en el sacrificio de Dios, y aún y que eran convertidos. Por eso estaba peleando Pablo con ellos enojado. Y dice, y otros se embriagan, se llenan la copa, y se vuelven a servir otra copa, y otra, es más, se la llenan hasta arriba, con eso tienen, y andan ahí cayéndose. O sea, no estaban discerniendo la sangre que fue derramada en la cruz por ellos. Querían probar, querían divertirse con el vino, unos de ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no estaban tomando glóbulos rojos. Se ponían bien borrachos unos. ¿Cómo creen que se van a poner borrachos con los glóbulos rojos de Cristo? Es porque era vino. Aquí está la revelación bíblica para que no les cuenten cuentos. Aquí dice que en la cena se emborrachaba la iglesia que estaba tomándola mal. ¿Por qué? Porque no eran los glóbulos rojos de Cristo. Ahora, ¿qué les pueden en un momento argumentar un sacerdote para querer sanear esta verdad? Les van a decir, es que los que las toman mal no se convierten en sangre. Es vino y se ponen cohetes, pero los que sí las quieren tomar de corazón sincero son los glóbulos rojos de Cristo. Por favor,
Digo, para que no vayan a creer si alguien les dice eso, porque crean lo que está escrito aquí y ya no crean más cuentos de los cuentos y de los cuentos que tienen 17 siglos contando, porque tienen a mucha gente en cautiverio sufriendo por el pecado, porque Dios no se va a manifestar en una doctrina así, donde es abominación y herejías todo lo que se maneja en ese cáliz. Y dice el 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Les decía, hay quienes todavía tienen menos que los que se van a emborrachar o se van a dar un buen festín de comida. Y como quiera ellos van y lo hacen como Dios lo pidió, para recordar en memoria de él su sacrificio, cómo fue destruido su cuerpo por ellos y cómo fue derramada su sangre por ellos. Y ustedes tienen casa para comer y usan la cena para cenar y usan la Santa Cena para embriagarse. Aquí lo que quiero destacar, la frase clave es que esto no es comer la cena del Señor, porque comían la cena, y que si se embriagaban es porque no son glóbulos rojos. Desde aquí ya está revelado que no son glóbulos rojos. Aquí son 20 años que Cristo ya se había ido al cielo. Cuando está en Corintios Pablo, ya estaba Cristo en el cielo, ya tenía 20 años funcionando en la iglesia y haciendo esta práctica de recordar esta ceremonia, la Santa Cena, para que nos quede claro que no es glóbulos rojos de Jesucristo. Continuemos. Continuando con el segundo tema de este capítulo 11 de Primera de Corintios, a partir del verso 23, entre el verso 23 y 26, la palabra ahora nos va a hablar de la institución de la Cena del Señor que el apóstol Pablo dejó, como lo vimos en el estudio anterior. En el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, le enseñó a todas las iglesias esto el apóstol Pablo, que es una enseñanza para nosotros hoy también, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Repite las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo, en Lucas, y que también dijo en Marcos, que ahí vienen los pasajes aquí en la cabeza de esta fotografía, que viene siendo Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, que todo esto que nosotros lo volviéramos a hacer era para memoria de Él, no era para comer su sangre, ni era para comer su carne, ni era para llenarnos del poder de Dios, ni era para estar comiendo pan del cielo. ¿Por qué? Porque ahorita lo explicaremos en Juan 6, todo el capítulo, para ver la doctrina correcta que en el catolicismo de ahí toman, que Dios pidió que comiésemos literalmente, así lo toman, como no ven lo espiritual, por la falta del Espíritu Santo, por los dogmas de fe adulterados, por los dogmas de fe que han introducido equivocadamente, han agregado cosas al Evangelio de Cristo, lo han adulterado. Entonces el Espíritu Santo ya no se manifiesta en esa doctrina, y entonces hay mucho engaño, mucha mentira del enemigo, y es por eso que ellos no pueden ver lo espiritual en la Escritura, y por eso ellos creen que literalmente hay que comer la carne, hay que comer la sangre, lo cual prohíbe Dios. Entonces no puede Él, pero eso lo comprobaremos con textos bíblicos, porque no puede Él instituir algo en contra de lo que Él mismo ha establecido que no hagamos. Ahora el 25, aquí en 1 Corintios 11, 25 dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vuelve a repetir el apóstol Pablo que todas las veces que lo hagamos va a ser en memoria de su sacrificio, va a ser en memoria de su derramamiento de sangre. En otras palabras, va a ser para que hagamos conciencia de todo lo que Él pasó para salvarnos, para que no tomemos a la ligera nuestro llamamiento santo, para que no tomemos a la ligera el llamado a ser hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios y ser luz en esta tierra que está llena de maldad. Ahora el verso 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, repite, hay que poner atención en lo que está explicando Dios, porque si no cambian las doctrinas como les ha pasado ahí en el catolicismo. Dice el apóstol Pablo, todas las veces que Cristo le dijo que comieres
este pan, entonces, todas las veces que comieras esta mi carne, no dice. O sea, Cristo no le dijo al apóstol Pablo en Revelación, porque si ustedes están leyendo, en el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor, porque si ustedes recuerdan en el libro de Hechos, el apóstol Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo, no anduvo en los evangelios, también lo podemos ver, anduvieron sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, pero no anduvo el apóstol Pablo. Entonces, por revelación divina, todas las cartas del apóstol Pablo las recibió, que lo sabemos, eso lo dice él mismo en todas las cartas de él que están en la Biblia. Entonces aquí también lo dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Sin necesidad de que un apóstol le enseñara, Dios mismo le enseñó a él cómo fue esa noche de la Santa Cena que estableció Cristo, la cena del Señor. Entonces así dice en el 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan, repito, no dice todas las veces que comieres mi carne, no dice esto, y que bebieres mi sangre, tampoco dice esto, y bebieres esta copa, que obviamente es el vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense esta declaración del apóstol que dijo que no adulteráramos el Evangelio porque era maldito el que adulterara el Evangelio, lo dice en el libro de Gálatas, que ni él mismo podía venir un día endemoniado a querer cambiar la doctrina ya, que si se parecía al ángel Gabriel, Miguel o cualquier santo que haya muerto, que ya fue al cielo y se vuelve a aparecer en la tierra como ángel de luz, porque ya se aparecen, puede ser nada más como ángel de luz. Entonces, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir? Cada vez que hagan ustedes la Santa Cena y hagan esta práctica para recordar su sacrificio, va a ser para que anunciemos que Él murió en la cruz. Con palabras más sencillas no puede existir. Está diciendo, estamos anunciando su sacrificio. Estamos tomando, discerniendo, como lo dice también en Corintios, ahorita lo veremos más adelante. Están discerniendo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero no los glóbulos rojos y no las proteínas de su carne. No. Estamos anunciando la muerte de la cruz, el sacrificio de su cruz. Por eso yo debo tomarlo seriamente y debo de tomarlo limpio, estando a cuentas con Él. Porque si no lo estoy tomando a la ligera, si no estoy tomando en serio su sacrificio, estoy jugando con su sacrificio. Entonces estoy cargando juicio, adquiriendo juicio contra mí por andar tomando a la ligera un acto tan importante para un cristiano, para un hijo de Dios, que es recordar la muerte de nuestro Dios en una cruz, siendo el todo santo y puro y espíritu, se hizo hombre solo por nosotros, y luego no tomarlo en cuenta y andar así tan a la ligera y tan simples, pues estamos cargando enfermedad y problemas, como lo dice, ahorita lo va a decir más adelante el apóstol Pablo. Pero dice que la muerte de Jesucristo anunciamos, no que nos llenemos del poder de Dios, no que nos llenemos de la sangre que ande circulando en nuestro cuerpo, la sangre de Dios. Eso es herejía. Ellos se quejaban tanto de las herejías de los evangélicos y los mandaron matar en la Inquisición. O sea, en el catolicismo mataron a todos los evangélicos de aquellos siglos. Hay mucha historia, hay unos que se llaman valdevianos, hay muchos grupos de personas que por la Biblia han matado en la Inquisición y en otros siglos por el poderío político que tenían los papas con los gobernantes. Por eso dice que la gran ramera se prostituyó con los reyes de esta tierra, porque la historia no es nada más de este siglo, es desde que el siglo III que Constantino empezó esa relación política, Estado, con el mundo, con la Babilonia. Empezó con Constantino, que era el emperador de Roma, y así siguió por todos los siglos con los reyes de España, los reyes de Inglaterra, y ustedes pueden ir viendo en la historia del catolicismo, en la Inquisición y toda esa barbarie que hicieron, no solo con brujas, porque también le decían herejes y brujas a Galileo, lo excomulgaron y lo querían matar, y porque decía la situación de las estrellas y la situación. O sea, como no conocen la verdad espiritual, andaban matando a gente inocente que ni nada tenía que ver con ocultismo. Y sobre todo porque no iban conforme con su doctrina, le llamaban herejes a todos los que... Y los herejes son ellos, al estar afirmando que ahí está sangre y carne de Jesucristo en la Eucaristía, no se pueden dar cuenta que la maldad está en ellos y no fuera de ellos. Es por eso que vemos tanta problema en las familias que están en esta religión y que no pueden avanzar. Y esto es muy triste. Continuando con el mismo capítulo 11 de Primera de Corintios, en el tercer tema que abordaremos en este capítulo,
que lleva por título Tomando la cena indignamente. Veremos a partir del versículo 27 hasta el 34 lo que la Biblia nos dice el apóstol Pablo. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan, no esta carne, este pan, o bebiere de esta copa, no es de sangre de vino. Por eso dice, del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aunque fuera un pan como él dice que se va a comer, va a ser tomado en cuenta porque lo estamos haciendo para recordar su sacrificio, para recordar cómo murió en una cruz, para recordar que su cuerpo fue destruido por nuestra salvación, su carne derramada por nuestra salvación. Entonces el que yo lo haga a la ligera, o sea, el que yo siga en pecado y no me arrepienta, el que yo esté mal delante de Dios y esté tomando la cena como si estuviera limpio delante de Él, como si llevara una vida correcta, cristiana delante de Él, y no estoy discerniendo lo que estoy haciendo en ese acto, que es recordar todo lo que Él sufrió por mí. Dice entonces, es tomarlo indignamente, y entonces dice que seremos culpados de ese sacrificio. En otras palabras, como ya somos salvos, y como ya se nos quitó la culpa de todo lo que malo que hicimos en contra de Dios, gracias a Cristo, gracias precisamente a ese dolor tan fuerte que Él sufrió, a ese sacrificio de ser crucificado por mí. Y si yo, cuando voy a tomar la cena, lo hago indignamente en pecado, o sea, si yo estoy haciendo cosas ocultas todavía que Dios me dice que ya no haga, yo sigo haciéndolo, y como quiera voy y la tomo como que tengo todavía el derecho, como que estoy peleando la buena batalla en la fe, como que me estoy guardando en santidad, como que sí estoy arrepentido de los errores que cometo, pero realmente no lo estoy porque quiero salir de la santa cena que estoy tomando para seguir en el pecado que estoy. O sea, estoy tomando a la ligera ese acto tan solemne y tan importante para un cristiano. Entonces dice aquí la palabra, y lo dice Dios, que seremos culpados de ese sacrificio. En otras palabras, nos vuelve a poner en la posición como andábamos antes de Cristo. Nos vuelve a poner, pero aún peor, porque tenemos conocimiento de la verdad y el sacrificio de Él ya un día hizo efecto en nuestra alma, donde nos limpió. Entonces se nos abrió el entendimiento a la verdad. Entonces, por sobre el conocimiento que la gente que está sobre dogmas y sobre rituales religiosos en iglesias cristianas de mentiras, como la que estamos viendo ahora, pues no pueden ver esto profundo espiritual, ni han gozado de la libertad plena del pecado en su espíritu. Por eso siguen sufriendo por la mentira, por la avaricia, por mil cosas, por los pleitos entre parejas tan fuertes, porque no entienden y creen que con la Eucaristía comen a Dios y han sido engañados desde que conocen su religión. Pero nosotros que sí conocemos la verdad y seguimos por gusto pecando, se nos culpa por ese sacrificio a nosotros. O sea, viene todo el peso de Dios por nosotros, por tomar a la ligera tan sacrificio tan grande de su Hijo Jesucristo en aquella cruz. Por eso dice el verso 28, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, que hagamos un examen de conciencia, si realmente estoy arrepentido de lo que le he fallado antes de ese momento, y si ya me puse a cuentas con Él y le pedí perdón, y si Él ya vio mi corazón arrepentido, que no quiero, saliendo de la iglesia, saliendo del templo, saliendo de ese momento, continuar en aquello que sé que estoy mal. Entonces dice, coma así del pan, no de la carne, del pan, y beba de la copa, no de sangre, del vino. Dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En pocas palabras, aquí está diciendo, el que no discierne el sacrificio del cuerpo destruido en la cruz de Cristo, que a la ligera está comiendo el pan y a la ligera está tomando del jugo de uva o del vino, entonces dice, está comiendo juicio. Eso que se está comiendo es que viene un castigo de Dios para su vida. Castigo en ese tiempo, en ese momento, en esos días. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y está hablando aquí literalmente enfermos físicamente. Fíjense, por un problema espiritual vienen problemas de enfermedades físicas. Y debilitados entre ustedes. Y debilitados obviamente físicamente, pero también sabemos que como Dios no se va a manifestar en ellos, debilitados espiritualmente, porque están en pecado aquellos que hacen esto,
por estar burlándose o queriéndose. Nadie puede burlarse de Dios, por quererse burlar de Dios. Y muchos duermen. Y eso de que muchos duermen es que ya murieron muchos por estar tomando a la ligera la cena, la santa cena del Señor. O sea que es un pecado muy grave tomar a la ligera el sacrificio tan grande en la cruz. Entonces, aquí veamos lo importante que es la Santa Cena y que nada tiene que ver la carne y la sangre en esto. Y por eso debemos de entender lo que anunciamos, la muerte del Señor, como lo dijo en unos versos atrás el apóstol Pablo. Dice el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios, obviamente. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Como buen padre, si ve que no hemos entendido la importancia de la Santa Cena y seguimos a la ligera pecando y tomando la cena como que fuéramos dignos de ella, de recordar su muerte, y cuando estoy tomando a la ligera su derramamiento de sangre y su cuerpo destrozado por mí, y yo sigo dándole vuelo a la hilacha, como decimos por acá, o sigo a la ligera pecando, el Señor me va a castigar, va a tomar el cinto y me va a pegar fuerte, porque Él quiere que aunque me duela lo castigo, y aunque sufra las consecuencias con enfermedades, con debilidades y con problemas, prefiere salvarme, porque a través de ese proceso de castigo yo tengo que entender que a un Dios vivo no se le toma a la ligera, un Dios santo y puro, no anda uno haciendo lo que uno quiere después de haber recibido tan grande salvación y después de haber recibido al Espíritu Santo de Dios y después de que esa sangre santa ha limpiado nuestra alma y la limpia cada día que nos confesamos ante Él, ser cristianos así tibios, a la ligera, y estar tomando la cena como si fuera cualquier otro rito del Antiguo Testamento. Y no debe ser así. Así que, dice el 33, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Sigue hablando de que la cena, como les decía, ya habían pasado 20 años, este es como en el año 53, 55, que andaba ministrando Pablo las iglesias de Corinto, que escribe las cartas de Corintios como en el 55, o sea, 20 años después, 22 años después de que Cristo ascendió ya al cielo, y todavía se hacía la práctica de esta manera como la hicieron los mismos apóstoles y el mismo Jesús, de cenar, de comer comida aparte del pan y aparte del vino. Y por eso dice aquí, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros, dice el 34, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Aquí es con lo que hablaban el abuso de la cena, que lo vimos ya anteriormente. O sea, que la idea era, aunque comieran lo que compartieran ahí aparte del pan o del vino, no era para saciarse como que un banquete, sino que esto se trata no de comida, de comer, sino de hacer un acto solemne de recordar su muerte y de que nosotros hiciéramos un examen de confianza si estamos bien delante de Él, tomando con valor, tomando con dignidad y esforzándonos en vivir en santidad para glorificar a Él y agradecerle en verdad con nuestra vida santa, sacrificio tan grande que Él hizo. Y entonces dice aquí Pablo al final del 34, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Era tan importante que Pablo pusiera este orden que lo mandó por carta. En ese momento no pudo ir a Corinto, pero él se había enterado obviamente por información de los líderes cómo se estaban llevando a cabo estos errores en tomar la cena indignamente y en abusar de cena, que se embriagaban, como decían versos anteriores. O sea, se emborrachaban con el vino en lugar de tomarlo como el sacrificio de Cristo y hacerlo en memoria de Él y hacerlo limpios. Es por eso que también el que se emborracharan implica que no había glóbulos rojos en ese líquido. Ahora sí vamos a entrar en la carta de Juan, en el capítulo 6, que es donde se respalda mucho la Iglesia Católica, porque literalmente Cristo habla de comer su sangre y comer su carne, pero espiritualmente no lo entiende la Iglesia Católica porque adulteró el Evangelio, entonces no hay revelación divina para que entiendan cómo es lo espiritual, ni la palabra espiritual de la Biblia. Por eso han impuesto sus propios dogmas y sus propias teologías de la Biblia, que todas son erróneas. Entonces veamos nosotros lo que realmente dice la Biblia en Juan 6, a partir del verso 25, donde dice el pan de vida, donde Cristo va a empezar a explicar toda la doctrina de por qué Él es el pan de vida. Dice el 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí,
¿cuándo llegaste acá? Si recordamos la historia, él sobrenaturalmente cruzó el mar. Y luego el verso 26, respondiendo Jesús, y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entendamos bien la doctrina del pan del cielo. Les está diciendo, aunque se han maravillado de ver los milagros que estoy haciendo, la verdad es que ustedes me están buscando porque sí son pobres, porque sí tienen necesidad de alimento, y como yo multipliqué los panes y multipliqué los peces, me están siguiendo porque comieron rico cuando estuvieron conmigo y se saciaron. Y es lo que están buscando de mí, que los siga yo alimentando a ustedes naturalmente, que les siga dando esa provisión. Vamos, quieren más las cosas naturales que las cosas espirituales que los puede llevar a vida eterna. Él les está diciendo en otras palabras. Y es por eso que en el 27 va a aclarar toda la doctrina de este capítulo 6, y que Él es el pan de vida. ¿A qué se refiere espiritualmente hablando? No literalmente a que lo quieran hacer carne como es ahí. Dice el 27, trabajad, no por la comida que perece, aun y así que los incita a hacer un compromiso que tenemos, obligación, derecho y privilegio los humanos, que Él nos regaló, de que con nuestro trabajo y sudor de nuestra ofensa adquirimos un beneficio económico para poder comprar alimento y poder satisfacer la necesidad física natural de nuestro cuerpo. Él les dice de algo mayor que eso, porque Él lo estaban siguiendo ya ni siquiera hasta por los milagros, lo seguían para que los alimentara físicamente. Entonces Él les habla, les va a hacer el énfasis que Él es el pan del cielo, pero no para alimentarlos físicamente, aunque Él nos bendice de esa manera y lo necesitamos, sabemos, pero Él aquí va a hablar de la trascendencia de la vida eterna, que necesitamos alimentar nuestra alma de Él, entonces, y de la palabra de Él que es vida. Dice, trabajad, o sea que nos tenemos que esforzar, pero no por la comida que se desecha, o sea que va a perecer, sino por la comida que a vida eterna permanece. Obviamente está hablando algo espiritual, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y si Dios nos va a dar, Jesucristo nos va a dar comida espiritual que permanece para siempre, obviamente que no es harina, que no son proteínas, no es carne y que no es sangre. Hay un verso en la Biblia, hoy te lo estoy poniendo en pantalla, que dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es espiritual. Ninguna carne entra al cielo, ninguna sangre entra al cielo. Es espíritu allá, es nada más espiritual, la forma de la manifestación en el cielo con Dios que tendremos. Entonces, carne y sangre no entra. Entonces la comida que nos va a dar no es carne y sangre. Para que le llamemos que Él es el pan del cielo, es porque nos va a dar comida espiritual. Desde aquí empieza, desde antes de hablar de la doctrina de la sangre y carne, que más abajo veremos, nos está diciendo a qué se va a referir todo este capítulo de cosas espirituales como pan del cielo, que Él viene del cielo a alimentarnos. ¿Cómo? Con su presencia y con su palabra, que es espiritual, no nada más en letra, es espiritual si tenemos al Espíritu Santo. Y lo dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Obviamente, sabemos bien que muchos creían en Él, pero no creían en las cosas que decía. Entonces aquí está hablando que lo que Él está hablando, le creamos. No nada más que sepamos que Él es el Hijo del Dios, sino que las cosas que Él estableció con su boca y están en los Evangelios y en la Biblia, lo creamos. Si no, no nos estamos alimentando bien. Dijo el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice el 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Eso le están diciendo los discípulos a Él, todos los que lo estaban siguiendo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les está aclarando que llegó un pan mejor que el pan que se dio en el tiempo de Moisés, aún y que también descendió del cielo,
que ahora venía un pan mejor que aquel. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces está hablando de un pan que va a dar vida al mundo. Y si nos regresamos a qué tipo de vida se refiere que le va a dar al mundo, no se refiere a carbohidratos, minerales y proteínas. Se refiere a lo que el 27 verso nos decía, que no nos peleemos, que no trabajemos por lo que perece, sino por comida que a vida eterna permanece. Y lo único que a vida eterna permanece es su palabra. Entonces, continuando con el verso 34, le dijeron, Señor, danos para siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro verso clave para entender que sigue hablando de cosas espirituales, y no literales de carne y sangre, no de glóbulos rojos ni de proteínas. Porque le están diciendo, a ver, danos de ese pan, queremos de ese pan. Ellos a lo mejor en su entendimiento natural querían morder un pedazo de maná, así como el que descendía del cielo, un pan natural. Pero Él les dice, yo soy ese pan de vida. Y obviamente que Cristo no es pan, Cristo es Espíritu Santo. O sea, Él es Dios que es Espíritu Santo. Entonces dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Fíjense, la forma de que se iban a comer es que fueran a Él. Nunca tendrán hambre. O sea, a Él, no que lo mordiéramos a Él, sino estar en su presencia. Y el que en mí cree, ¿a qué se refiere? El que está leyendo mi palabra, comiendo de mi palabra, que la coloca en mi espíritu, no tendrá sed jamás. Entonces ya vimos que su alimento es Él y su alimento es su palabra. Aquí lo dividió en las dos partes, que nos alimentamos con el pan de vida, que a Él vamos a ir, a su presencia, y que de Él vamos a creer, ¿cómo? Leyendo su palabra. Sino, ¿de qué está hablando que creamos? Pues de su palabra, de lo que Él está decretando en la Biblia. No tendrá sed jamás. Ese es el pan del cielo. Todos los días yo y cada hijo de Dios comemos de su presencia en oración, en intimidad, hasta el lugar santísimo nos lleva a Cristo, y del Padre nos alimentamos, fortalecemos nuestro espíritu, todo nuestro ser se llena de su paz, se llena de su paciencia, se llena de su mansedumbre, de su templanza, se llena de sabiduría de Dios, se llena de gracia de Dios en nuestra vida, y luego en la Biblia nos llenamos de su consejo, de su sabiduría, de su dirección, para todas las cosas que tenemos que hacer en esta tierra y glorificar su nombre. Y así ni tenemos hambre, ni tenemos sed jamás en nuestro espíritu de la verdad y de la vida eterna. Y seguros estamos a dónde iremos al morir, por esa relación tan estrecha y por los frutos que estamos gozando cada día, cada vez mejor y mejor y mejor. Se ve el carácter de Cristo y nosotros lo experimentamos y vivimos esa transformación. No rituales de mentira que siempre somos los mismos cada día desde misa y cada Eucaristía. No, es ahí donde ustedes deben de evaluar que eso es un engaño. Dice 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Aun y que lo seguían, aunque se maravillaban, y aunque querían comer los milagros que les diera más de comer, y aun y que decían, sí te creemos, sí queremos ese pan, él sabía que en el fondo no creían. Entonces dice el 37, por eso todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esto no está diciendo Cristo que el Padre nomás iba a escoger a 10 y a los demás los iba a condenar porque el Padre es malo. No, está diciendo que el Padre es el que va a ver los corazones de los que se acercan a Cristo, quien de verdad quiere caminar y hacer la voluntad de Él, creer en Él para seguir sus principios morales de la Biblia. A ese se lo va a entregar a Cristo para que lo cuide y lo salve hasta el fin. Porque está buscando realmente a Dios de corazón, no de religión, no de tradición y no de conveniencia. Y dice el 38, porque he descendido del cielo y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Declara un principio que él como ser humano también se está sometiendo a la voluntad de Dios por amor a Dios, y que él es el pan, él lo es porque lo asignó así el Padre, y que gracias a la relación que él tiene de obediencia al Padre, puede ser ese medio de bendición para nosotros, ese pan que descendió. Y les dice cuál es la voluntad del Padre. Dice, porque la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice algo glorioso, que el Padre quiere salvar a la humanidad, que el Padre quiere que todo aquel que es llamado y que es guardado en Cristo, no se le pierda ninguno, que se pelea hasta el último por ellos, pero va a depender en nuestro libre albedrío si queremos realmente irnos con Él o no. Verso 40.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. No nomás era de verlo, porque también obviamente hay que verlo, como sucede en las religiones, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Aquí habla de algo más allá, y cree en Él. O sea, en todo lo que Él decreta en la Biblia hay que creer, todo lo que Él nos pide en la Biblia hay que creer, si no, no tenemos vida eterna. 41. Murmuraban entonces de los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José y cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, esto es clave para la religión católica y todas las religiones del mundo cristianas. Dice, nadie puede venir a mí que soy el Salvador, Jesucristo yo, si el papá Dios no me lo trae. ¿Y cómo se lo va a llevar papá Dios? Pues si en su corazón hay un arrepentimiento sincero delante de él, de papá, se arrepienten de él y dicen, yo recibo a Cristo, yo quiero a Cristo como mi Salvador, yo creo que Él murió en la cruz por mí, te doy gracias por la vida de Jesucristo, que Él la entregó toda su sangre y su cuerpo por mí, acéptame como tu hijo, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Si el Padre ve que yo le estoy haciendo esa confesión de fe sinceramente, me va a llevar a Cristo. Y Cristo lo va a poner en mi corazón y yo voy a estar en Cristo, porque Él es más grande, obviamente, que toda la humanidad y toda la creación misma. Entonces estamos en Él, aunque Él está dentro de nosotros, pero eso implica que estamos dentro de Él, porque Él es más grande que nosotros y que todo lo creado. Entonces, continuando con el verso 45, dice, escrito está en los profetas, que serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí para tener vida eterna hay que creer en Él, no solo saber que Él existe. 48. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, que para que del que de Él come no muera, pero ya nos habló que era alimento espiritual desde los versos anteriores que ya vimos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como está hablando espiritualmente, que ya nos lo aclaró al principio, les dice, para meterse más en profundidad a qué mensaje espiritual se refiere, porque él apenas iba a entregar su vida. Dice en el 51, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Aquí lo está hablando que va a ser un sacrificio, que él va a entregar su carne para dar vida. Yo daré, no para que lo comamos como un festín, como caníbales, sino que él sí va a entregar en un sacrificio, porque es su muerte como inocente en una cruz, como no culpable, el único justo entre todos los injustos, que nos daría la oportunidad de salvación ante el Padre, porque Él pagaría lo que la justicia de Dios demanda para la humanidad en su pecado. Entonces ya seríamos justificados en Cristo para tener parte y herencia con Dios y vida eterna con Él. Entonces dice, yo daré mi carne, pero ese es el sacrificio. Entonces cuando lo dice de una forma espiritual, pero lo dice que el que no come mi carne y no come mi sangre, no tiene vida. Por eso dice en el 53, si no comen mi carne y si no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces les está diciendo, si ustedes no participan de la destrucción de mi cuerpo en la cruz, como lo dijo el apóstol Pablo, que estamos anunciando su muerte cada vez que hacemos la Santa Cena, y como lo dijo él, cada vez que hagan esto, háganlo en recuerdo de mi sacrificio, en memoria de mí, como lo dijo en Marcos, en Lucas y en Juan, en Mateo, perdón. Entonces, como aquí lo sigue diciendo, que comer su carne y su sangre implicaba, como del principio dijo, que era palabra espiritual, que no era comida natural como la que andaban buscando detrás de él. Nos aclara que es comer su sangre, es comer su sacrificio, su sangre derramada, que comer su carne es comer el sacrificio de su carne destruida en la cruz.
Entonces el que yo coma de él, aunque él hablaba en parábolas, pero yo espiritualmente lo entiendo por ser hijo y por tener la herencia y tener al Espíritu Santo que me lo revela, y además de disfrutar de esa comida del pan del cielo, yo como de su carne y de su sangre. Cuando él me redimió, cuando él me salvó, para yo tener vida eterna tuve que aceptar que su carne fue destruida por mí, tuve que aceptar que su sangre fue derramada por mí, o sea, tuve que reconocer en mí que por la justicia de él y el sacrificio de él, yo tuve oportunidad de perdón del Dios Padre y oportunidad de acercarme como un hijo adoptado en Jesucristo para con Dios, para tener una vida eterna en el cielo. Eso está estipulado en el Evangelio, pero lo viví, lo experimenté y ahora sé que eso es verdad. Entonces yo no como a él en ningún partimiento de pan, que sí celebramos la Santa Cena también nosotros, pero ahí lo que estamos haciendo es recordar su sacrificio, anunciar su muerte en la cruz, como dice también el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, vamos a continuar con el verso 55 para terminar bien esta doctrina, y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto que diga él, el que come mi sangre y come mi carne, en mí permanece y yo en él, esto si lo ven es algo espiritual como estamos hablando, porque él dice que el que fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dice en el capítulo 28 de Mateo, que el que fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice que él andaría, que los apóstoles o los que estuvieran a cargo, ¿verdad?, de la redención de esas almas, les enseñaran todas las cosas que él nos había enseñado, ¿verdad?, a los líderes, porque él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. A eso se refiere. En el momento que yo acepto su sacrificio de su cuerpo y su sacrificio de su sangre derramada por mí, es como yo tomo participación espiritual de su carne, participación espiritual de su sangre, no literal, no bebo yo de eso, pero ese es el acto de su sacrificio, toma efecto en mí al salvarme. Entonces ya se cumple la palabra de Mateo 28, que él estará conmigo hasta el fin del mundo. Es por eso que dice que yo permanezco en él y en él mí, y no que tengo que estar comiendo sangre todos los Eucaristías todos los días. Eso no es. Dice el 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Entonces, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí dice que él vivía por el Padre, entonces obviamente que él nos está comiendo al Padre, el Padre es espíritu. Entonces, asimismo, ¿cómo lo vamos a comer a él? Espiritualmente, porque él también ya está en el cielo con el Padre. No lo vamos a comer en carne aquí, ni hay transubstanciación de la harina, sino que es algo espiritual, pero la cena es para recordar su muerte, no es para estarlo comiendo a él. La forma de comer a él, como lo veíamos al principio, es con su palabra y con su presencia. Ese es el pan de todos los días que comemos, su presencia en oración y su palabra en lectura, pero guiado por el Espíritu y llenos del Espíritu, no nada más solos. Toda la gente en el mundo que son ateos pueden leer la Biblia para ver qué errores nos encuentran o qué nos critican a los cristianos, pero ellos la van a entender equivocadamente porque no tienen al Espíritu Santo. Y al que sea impactado por Satanás va a crear hasta una religión falsa. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Les está hablando otra vez que esto es espiritual y les dicen, el maná era natural. Comían del pan y lo hacían en el baño, pero igual se morían cuando les cumplía su tiempo. Aquí no. Aquí yo les estoy dando mi palabra que permanece para siempre, que van a comer todos los días, y les estoy dando mi presencia, que son ríos de agua viva que fluyen de mi espíritu y del espíritu de ustedes, porque para vida eterna van. O sea, ustedes van a tener certeza que están en mí y yo en ustedes, porque están comiendo de mí todos los días, y ustedes van a ver el crecimiento espiritual que hay en ustedes, el gozo y la salvación que ya viven aquí, cómo sus vidas están siendo transformadas por el Espíritu Santo conforme a mi verdad, y eso les da testimonio y les da primicias de que ustedes ya tienen vida eterna. No necesitan esperar morirse para tener miedo cómo les va a ir en el juicio en aquel día, ni tienen que tener temor si van ni tienen que andar exponiéndose a doctrinas falsas de purgatorios que no existen. Ustedes desde aquí saben si se van a ir a condenación o se van a ir a vida eterna, porque no hay purgatorios. Pero aquí dice, el que se alimenta de mí sabe que está en vida eterna, porque lo vivimos, no nomás porque lo leemos. Dice el verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum.
Y luego dice, la palabra de vida eterna, está hablando de esas mismas palabras espirituales. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. Aquí está la clave de todo, ¿ves? En todo el capítulo es espiritual, como lo hemos estado explicando, pero veamos estos versos del 60 al 6.3. Primero, él se da cuenta que están murmurando porque no entienden lo espiritual los que están oyendo esto, sobre su carne y su sangre, y estaban murmurando. Y entonces Cristo les dice, se están ofendiendo por lo que están escuchando. ¿Qué tal si les enseño algo espiritual más grande que lo que les estoy diciendo que es espiritual? O sea, yo estoy hablando desde el principio, desde el verso 27, que yo les voy a hablar de forma espiritual porque es lo que permanece para siempre, mi palabra. Que no peleen por la comida natural que se echa a perder. Que peleen por la que nunca se echa a perder y los lleva a vida eterna, que es mi palabra y mi presencia. Se lo dije desde el principio que empecé a hablarles de eso. Ahora que les digo que tienen que comer mi sangre porque es verdadera comida y mi carne, no me entienden porque estoy hablando espiritualmente. Cuando les dice el preámbulo de que todo esto iba a ser espiritual, porque son mis palabras espirituales. Y se ofenden porque no lo entienden. ¿Qué tal si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba él primero, o sea, en el trono de gloria a la diestra del Padre? Les dice, ¿qué tal si ahorita les muestro una gloria poderosísima? No lo van a creer. Van a decir que es una visión y que van a empezar a... Si les estoy diciendo algo menos glorioso, o sea, no tan... ¿Qué tal si les enseño una gloria todavía más poderosa? Pues menos lo van a entender. Les está diciendo, les estoy dando nada más algo espiritual que pueden digerir. Entonces les aclaran el 63 por eso. Porque el Espíritu es el que da vida. Les estoy hablando que mi palabra es espiritual. Y la carne para nada aprovecha. No estén pensando en la carne. Desde el verso 27 les dije que no me estén buscando por carne porque quieren saciar su panza. Les estoy diciendo que yo soy el pan, pero vine a darles alimento espiritual, que es el que permanece para vida eterna. Entiéndanlo. Por eso todo lo que les hablo en parábolas, porque son palabras espirituales. Los hijos de Dios las entenderán. Los que no quieren caminar en fidelidad conmigo no lo entenderán. Pero el Espíritu es el que da vida. Yo les vengo a hablar que soy un pan de Espíritu, soy un pan que da vida, no carne y no sangre. Y la carne y sangre que me refiero es mi sacrificio. Por eso en Mateo digo que lo hagan en memoria de mí, y por eso le dije a Pablo que pusiera en Corintios que lo haremos para anunciar mi muerte, nada más. Porque la carne nada aprovecha. Porque el reino de los cielos no es carne ni sangre, es espíritu. Entonces, la carne para nada aprovecha. Les estoy hablando de cosas espirituales. No estén pensando ni que somos vampiros ni somos caníbales los cristianos. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Les dice, todo lo que les estoy hablando son cosas espirituales, cosas que dan vida. No carne y sangre que dan muerte. Dice el 6.4, pero hay algunos de ustedes que no creen, que Jesús sabía desde el principio que eran los que no creían y que lo habían y quién lo había de entregar, y dijo, por eso los he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esto reafirma la doctrina de por qué les hablaba en parábolas, que él decía que porque a los hijos de Dios se les es dado saber la verdad y a los demás no. ¿Y por qué Dios no quiere que los demás vean la verdad? ¿Por qué hablan parábolas? ¿Por qué espiritualmente nada más puede entenderse su palabra? Porque el mundo quiere hacer como quiera, aún conociendo a Dios, quieren poner a Dios a como se les antoja, manejar a Dios como a cada quien le conviene. Las doctrinas quieren mover a Dios y su verdad como, claro que Dios no lo permite. Por eso el que sea humilde y sencillo y reconozca que necesita salvación, buscará de Dios. El que quiera seguir defendiendo su religión, el que quiera seguir defendiendo sus tradiciones religiosas, seguirá sufriendo por el pecado y aquel día no tendrá herencia con él, porque se hará muerto en su pecado porque no ha encontrado la redención. Ni el Papa, ni los cardenales, ni los sacramentos lo podrán sacar del infierno. El único que lo puede librar del infierno es Jesucristo, que Él es el pan del cielo, si se alimenta todos los días de Él, de su presencia y de su espíritu. Pero si están buscando vírgenes, si están buscando santos, si están buscando infinidad de seres que ahí les han hecho creer que existen para intercesor, no tienen comunión con Dios, no tienen vida en ellos, de Dios, no conocen la verdad, y a pesar que siguen sacramentos, siguen sufriendo por el pecado en sus casas.
en sus vidas. No tienen herencia con Dios. Por eso hay que escapar de ese engaño para encontrar la verdadera salvación. Ahora bien, ya para terminar con la última parte de este capítulo 6 del libro de Juan, dice en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Terminando el capítulo 6, nos encontramos cuando él también confronta a los 12 que tenía cerca y que él había escogido. Pero sabemos bien y que ratifica lo que Dios dice, que a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, a los que se afirman en la verdad, a los que se convierten a Él y caminan con Él, independientemente que van aprendiendo, cayendo y levantándose por la ayuda de Él, conocerán la palabra espiritual. Entenderán que, como Pedro dijo, y como diremos, solamente tú tienes palabra de vida eterna. En pocas palabras, solamente en ti hay esperanza, solamente en ti hay salvación. Y dejaremos de estar queriendo nosotros decirle a Él cómo haga nuestras vidas, cómo ponga Él las reglas morales, qué cosas me gustan y qué no me gustan, y nos someteremos mejor por amor a su Espíritu y a su verdad revelada en la Biblia por su mismo Espíritu a nosotros, para dejar de resistir su amor y para dejar de estar jugando con la salvación, que es muy importante, porque es la eternidad, ya sea con Él o en un tormento eterno en un lago de fuego. Entonces, ratifica todo el capítulo que es totalmente espiritual y les da una revelación que hasta entre los hijos que parecieran ser fieles y más cerca, existen enemigos de Él, existen traidores a Él, y que entonces debemos de estar siempre alertas, bien unidos a Él para poder discernir la palabra espiritual que nos va a edificar y también el mover del enemigo entre nosotros que nos puede derribar en esa peregrinación. Como apreciamos la doctrina de la Santa Cena que estableció nuestro Señor Jesucristo y que está revelado en Marcos, en Mateo y que está revelado también en Lucas, nos queda claro ya en todo lo que Él quiso que se incluyese en Juan, todo el capítulo 6 referente al pan del cielo, que nunca Él se refirió a que ingiriéramos sangre de Él, ni carne de Él literalmente, ni que tampoco Él hace milagros en esa Eucaristía de convertirla de trigo a sangre y carne, porque eso es abominación. Es por eso que en Apocalipsis habla que la gran ramera el cáliz lo tenía lleno de abominaciones, haciendo estas declaraciones y asegurando estas cosas. Dios va a demandar estas abominaciones, estas herejías y estas blasfemias que han estado en los altares católicos, estableciendo desde siglos atrás por líderes que se mezclaron con el dominio político y el dominio y el liderazgo mundial que Satanás estaba rigiendo y rige. Es por eso que si alguien se asusta en pensar que si será verdad que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia, entiendan esto. Nada más ramera Dios le dice a alguien que es su pueblo, pero que está y tiene ídolos enfrente de él en lugar de él. Y la única iglesia cristiana que se dice ser la verdadera y que se dice estar con la Biblia, que tiene imágenes y que usa imágenes para cargar en las calles, y los líderes como los papas besan esas imágenes que no son Dios y que son metales, eso es idolatría, les guste, lo entiendan, lo acepten o no, porque aquel día van a tener que dar cuenta todos sobre este gran pecado. Y esa idolatría y ese gran pecado tomó lugar Satanás y ha estado engañando por siglos a esa doctrina y tiene cautivos a millones de almas en la oscuridad que no pueden ver la verdad hasta que no se arrepientan y busquen a Dios en espíritu y en verdad. La salvación no se trata de que vengas a mi iglesia o aquella, como hay otras también denominaciones que están perdidos y que andan tratando de hacer más membresía y de atraer más gente para sus cultos
y de generar más y más iglesias en el mundo, pero también están igual de perdidos. El que es de Cristo no anda tratando nada más de aumentar a la gente en un lugar, anda tratando de mostrar el amor de Jesucristo, de hablar de la verdad de Jesucristo, con su vida primero y con las palabras que están en la Biblia después, para que Dios haga el milagro en la gente, porque ellos sí son realmente mensajeros de Dios y enviados por Dios. El interés de ellos no es que les llenen las iglesias, mas sin embargo es un gozo y una alegría ver que Dios salva muchas almas y poder reunirnos muchos para alabarlo. Pero no ese es el objetivo principal. El objetivo principal es que nos salvemos, que todos escapemos de los engaños y la oscuridad que Satanás tiene envuelto este mundo, empezando con las religiones cristianas de mentira como esta, para que encuentren la verdadera paz, que es Él, y la salvación eterna, que solamente es en Él. Pero si siempre vamos a resistir, pensando que la religión, que siempre mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, y que no puede haber tanta oscuridad y mentira, que Dios no va a permitir esto, Dios permite todo, la decisión es nuestra, si queremos o no oírle. Él ha dicho que su palabra es la única verdad, y cada quien prefiere pensar que lo que dice el sacerdote es la verdad o lo que dice el papa. No, los hombres pecan, los hombres fallan, los hombres no pueden ser la verdad. La verdad única es Jesucristo, por eso Él es un Dios vivo y es un Dios que está presente en el que quiera abrir su corazón. Él dice que cenará con nosotros y nosotros con Él. El que quiera seguir manejando su propia sabiduría en su propia opinión, siempre estará lejos de Dios y lamentablemente al morir por la eternidad jamás conocerá a Dios y siempre estará en sufrimiento eterno. No estará en un limbo, estará en un tormento de fuego entre azufre y ácido, que es el lago de fuego. Y es terrible esta herencia, simple y sencillamente por querer vivir un libertinaje moral, escudados en iglesias de mentira, con dogmas de mentira, que te dejan hacer lo que tú quieras, y como quiera al final vas a ir al purgatorio. Que te dejan vivir en todo libertinaje que tú quieras, y como quiera al final Dios es bueno y te va a salvar. No, escapen mientras hay tiempo. Dios los bendiga, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.